Hola, hola, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera preguntarles si me pueden oír. Chispas, esto se me hizo muy grande. ¿Pueden escuchar, jóvenes, aún? Quiero ver. Hola. Me confirman, por favor, si pueden escucharme, porque no estoy seguro. Ok, gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy en la cual nos corresponde finalizar el estudio del proceso monitorio. Para ello, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a remitirnos a la presentación de la semana. Vamos a venirnos aquí a Google Chrome. Vamos a ver si aquí lo podemos poner. Aquí está. Déjenme checar. Windows, Google Chrome. Aquí. Sí, creo que eso está mejor. Ok. Bien, vamos a entrar entonces en la presentación de la semana. Y aquí tenemos la semana número 19. Vamos a comenzar repasando las indicaciones de la semana que aparecen aquí en la plataforma. Las indicaciones para la semana 19. Vamos a ver si podemos hacer esta letra más grandecita. Y ocultar esto aquí. Bien, dice en la presente semana terminaremos el estudio del proceso monitorio. Y nos corresponde analizar el monitorio para obligaciones de hacer, de no hacer y de dar. Déjenme ver si puedo hacer esto un poquito para acá. Ahí está mejor. Ok. Son de lectura obligatoria, no una, sino varias veces los artículos 497 al 500. Solamente 4 artículos. Y también las páginas en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado que se refieren a este tipo de proceso, que son las páginas 536 a 538. Vean, todo esto se les escribe aquí con la intención de que de una manera autónoma ustedes puedan tomar sobre sus propios hombros la responsabilidad de su propio aprendizaje y puedan con autosuficiencia y autonomía pues aprender. Igualmente dice, debes leer las resoluciones pendientes, es decir, las que todavía no has estudiado y que aparecen en ese documento de PDF llamado Resoluciones sobre Proceso Monitorio, que como su propio nombre lo indica, es un archivo que contiene varias resoluciones. Bueno, hay una de corte en pleno, hay una de la sala y hay varias de cámara, donde se resuelven pretensiones monitorias en segunda instancia. En esta semana no habrá actividad evaluada como tal, ya que la otra semana, que es la semana 20, vamos a tener el examen parcial. La decanatura nos hizo llegar hoy un comunicado, un aviso, una advertencia quizás, en donde se nos pidió que compartiéramos con ustedes un mensaje. Yo ya lo coloqué ahí en WhatsApp. Y en ese mensaje básicamente dice, se requiere la solvencia para poder realizar el tercer examen parcial. Así que tomen nota de eso, por favor, porque siendo un requisito,
no van a poder someterse al examen a menos que hayan cumplido con él. Luego dice, también se han incluido fragmentos de una tesis universitaria sobre el proceso monitorio. Y eso está en la presentación de la semana. También aparece el vínculo por si alguno de ustedes desea descargar y estudiar esa tesis en su forma completa. Miren, yo les recomiendo la lectura de esa tesis. Créanme, está muy, pero muy bien hecha. Muy, muy bonita la tesis. Así que les vendría muy bien poderla estudiar. ¿Qué más tenemos por aquí? Precisamente la presentación de la semana trata de mostrarles algunas porciones de esta tesis. No sé cuántos han tenido oportunidad de leerla, pero si no lo han hecho, yo les recomiendo que lo hagan. Es una tesis de unas licenciadas ya, Arévalo Vargas, Portillo García y Rivera Trinidad, bueno, un licenciado, que está pero muy, muy bien hecha. Les repito, les recomiendo su lectura. Aquí incluso hay un vínculo para que la puedan descargar, la tesis completa. Muy, muy bonita la tesis. Les conviene muchísimo estudiarla. Y veamos qué más en aquí. Siempre en el módulo, en recursos complementarios, hay dos resoluciones de cámara que las encontré hasta después de haber preparado que es una colección de resoluciones, encontré estas otras dos. Y se las he colocado aquí aparte, junto con una brevísima descripción de su contenido, para que ustedes también las puedan analizar. En esta, la Cámara analiza si la promesa de venta, fíjense bien, una promesa de venta otorgada por escrito, por supuesto, se debe ventilar ante el incumplimiento en una ejecución forzosa, en un proceso ejecutivo, en un proceso monitorio o en un proceso declarativo. Entonces, no deja de tener alguna relevancia práctica esta resolución porque podemos aprender qué procedimiento seguir en el caso de una promesa de venta que resulta incumplida. Luego, en esta otra resolución tenemos un monitorio de obligación de hacer que resultó improponible porque en el documento que se presentó al efecto no había una obligación de hacer. Entonces, fíjense otra vez lo relevante que resulta, porque para poder iniciar un proceso monitorio, especialmente cuando lo que queremos es que se cumpla una obligación de hacer, obviamente necesitamos estar seguros de que en el documento que tenemos como base de la acción que queremos entablar, efectivamente haya una obligación de hacer. De allí también la importancia de la tesis que les he mencionado y que aparece aquí en la presentación, porque estos estudiantes en su momento, egresados, ¿no? Ahora licenciados, hacen, repito, un análisis pero muy amplio de todo lo que tiene que ver con los procesos monitorios, aparte, por supuesto, de la investigación de campo que ellos realizaron. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita. Si hago esto un poquito más para acá. Ok. Vamos a ver. Vamos a ponernos acá en esto.
Bueno, si no tienen alguna pregunta, vamos a pues ocupar esta sesión para leer en el Código Procesal Civil y Mercantil los artículos que desarrollan el monitorio cuando estamos en presencia de obligaciones de hacer, de no hacer o de dar, que como ya les dije, solo son 4 artículos nada más los que lo desarrollan. Son los artículos 497, 498, 499 y 500. Aquí está. Bien, como siempre, voy a pedir que me apoyen en la lectura y vamos a ver si podemos hacerlo más grande. Vaya. Vamos a ver qué se han hecho ustedes. Vaya, Jenny Melani. Ayúdeme a leer, por favor, el Sí, buenas tardes. artículo 497. Vale. Ámbito, artículo 497. El proceso monitorio también será aplicable cuando se exige el cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o dar cosa específica o genérica. Si el valor del bien o servicio no supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Vamos a hacer La obligación. Permítame, Okay. Jenny, por favor. Vamos a ir haciendo algunos comentarios. Solo que aquí está. Vaya. Fíjense bien cómo comienza. Dice, el proceso monitorio también será aplicable. O sea, aprendemos entonces que el proceso monitorio prácticamente es uno solo y con él pueden dirimirse o dilucidarse o resolverse prestaciones de varios tipos. La primera es una prestación dineraria, es decir, la obligación que tiene una persona frente a otra de pagar una cantidad de dinero. Dice en el artículo 489, que es el que inicia, digámoslo así, esta regulación del proceso monitorio, puede plantear solicitud monitoria el que pretenda de otro el pago de una deuda de dinero líquida, vencible y exigible. En otras palabras, el proceso monitorio sirve para reclamar un acreedor de su deudor el pago de una deuda de dinero. Eso sí, esa deuda no tiene que exceder de 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Y si bien en otros países y en la doctrina se conocen dos tipos, llamémosle genéricos, de proceso monitorio, uno de ellos es el proceso monitorio puro y el otro es el documentado. Resulta evidente a la luz de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil que nosotros nos hemos decantado por el proceso monitorio documentado. En otras palabras, si el acreedor no tiene un documento, entonces no podría iniciar un proceso monitorio. A diferencia de otros países donde han aceptado también el monitorio puro y en él no se necesita documento. Es decir, basta con que una persona entienda que es acreedora de otra y aunque no tenga un documento que justifique, que acredite o que demuestre, aunque sea de modo inicial o primigenio,
la existencia de esa obligación, pues aquí no. Aquí en El Salvador necesita un documento, porque repito, nosotros tenemos el proceso monitorio documentado, no tenemos el proceso monitorio puro. Entonces, en el primer caso, o el primer ámbito de aplicación, es cuando se reclama una suma de dinero. Es lo que podemos llamar también proceso monitorio dinerario, porque se trata de una suma de dinero. Pero según este primer inciso del artículo 497, también podemos utilizar estas reglas del proceso monitorio cuando lo que el acreedor exige no es una deuda de dinero, sino una obligación de hacer, de no hacer o de dar. Ahora, cuando estamos ante una obligación de dar, puede ser una cosa en especie o cuerpo cierto, o puede ser una cosa genérica, es decir, un género. Y la limitante en cuanto al techo o límite máximo siempre existe, que esa obligación de hacer o de no hacer o de dar una cosa distinta del dinero, una cosa cualquiera, eso sí, distinta del dinero, no debe superar los 25,000 colones o su equivalente en dólares. Vaya, continúe la lectura del siguiente inciso, Melanie, por favor, Jenny. Sí. La obligación deberá constar en documento, cualquiera que sea su forma y clase, o el soporte en que se encuentre, y siempre que aparezca firmado por el demandado o confirma que hubiese sido puesta por su orden o incorpore cualquier otro signo mecánico o electrónico. Muy bien, gracias. Vamos a hacer también un comentario de este inciso. Como ven, cuando dice deberá constar en documento, pues queda sin ninguna duda el carácter documental que tiene nuestro proceso monitorio. Es decir, debe constar en un documento. Fíjense que me da la impresión de que en el artículo que habíamos analizado hace unos minutos, el que inicia pues el proceso monitorio, el 489, como que esa partecita debió haber ido, sin embargo no va, porque yo veo, híjole, yo veo esa idea bastante cortada. Bueno. Vaya, dice el proceso monitorio, no es el 489. Vaya, aquí quiero que le pongan mucha atención a esta parte. Dice, aquí estamos. Dice, puede plantearse solicitud monitoria. Aquí, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Vaya, quiero que le pongan atención a la redacción de este artículo. Puede plantear solicitud monitoria el que pretenda de otro el pago de una deuda de dinero, líquida, vencida y exigible, cuya cantidad no exceda de 25,000 colones, cualquiera que sea su forma y clase. Aquí esta idea, miren, definitivamente, cuando comparamos este artículo con el que estamos leyendo, que es el 497, resulta evidente para mí que este artículo 489, esta idea está como cortada, está incompleta. O sea, cualquiera que sea su forma y clase. ¿Forma y clase de qué? O sea, ¿de qué está hablando? Pues, o sea, puede plantear solicitud monitoria el que pretenda de otro el pago. Aquí tenemos solicitud, pretensión, pago, deuda de dinero, cantidad. O sea, cualquiera que sea su forma
y clase. ¿Forma y clase de qué? O sea, cualquiera que sea la forma y clase o el soporte en que se encuentre, ¿de qué? ¿De qué? Es decir, ahora, cuando nosotros vemos el 497, perdón, chispas, este volado anda volando, man. Cuando nosotros vemos el 497, allí hay más claridad. Hay más claridad porque aquí, tal como lo estamos leyendo, aquí sí dice 497. La obligación deberá constar en documento, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Entonces, aquí sí, miren, no sé si me captan la idea, si me captan la idea. Aquí sí nos está hablando de un documento y cuando nos dice cualquiera que sea su forma y clase, no queda duda que se refiere al documento. Pero allá en el 489, ahí sí quedaba cortada la idea. Cualquiera que sea su forma y clase, no entendemos en aquel artículo de qué está hablando, a qué se refiere cuando dice cualquiera que sea su forma y clase. Pero aquí sí resulta inobjetable que se está refiriendo al documento. Se está refiriendo, repito, al documento. Entonces, pónganle atención a ese detalle que les acabo de comentar, de que en el artículo 489, la expresión cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre, a mi juicio quedó como cortada, incompleta. Mientras que en este otro, en el 497, ahí sí, la idea queda completa, queda clara, porque la forma y clase o el soporte en que se encuentre hace referencia a ese documento en el que debe constar la obligación. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que no importa si la obligación es de hacer, de no hacer o de dar, y tratándose de obligación de dar, no importa si es una cosa específica, es decir, una especie o cuerpo cierto o un género, o no importa si es dinero, esto se aplica a cualquiera de las formas o modalidades del proceso monitorio. Es decir, que debe constar en un documento y que no importa cuál es la forma y clase, pero de ese documento o el soporte en que se encuentre. Fíjense que aquí nos introduce un elemento que definitivamente restringe también cualquier intento de iniciar un proceso monitorio con un documento que podría carecer de un requisito sine qua non. Repito, esta parte que tengo marcada en color celeste marca o representa una dificultad con la que nos podríamos topar al querer iniciar un proceso monitorio. Y es que nos está requiriendo la firma, bueno, de alguien. Ese alguien, en principio, pues el deudor. O sea, el solicitado. Aquí le llama demandado, pero como no es demanda la que se presenta, sino solicitud, pues yo no estoy muy de acuerdo en que se le llame demandado. Más podemos llamarle requerido o solicitado, pero no demandado. O deudor, tal vez deudor o supuesto o presunto deudor. Entonces, en principio, ese documento, sin importar su forma y clase, tiene que aparecer firmado por el deudor o
con una firma que hubiese sido puesta por su orden. Es decir, el deudor indicó, pidió que alguien firmara por él. Eso a veces le llamamos nosotros firma a ruego y se aplica cuando una persona no puede o no sabe firmar. Entonces, se le pide, notarialmente hablando, que otra persona firme a ruego de él o de ella. Es lo que se conoce como firma a ruego. La firma a ruego podría caer en esta categoría de una firma que ha sido puesta por orden del deudor. Pero se me ocurre que a lo mejor cabe la posibilidad, especialmente en relaciones de tipo mercantil, de que esa firma haya sido puesta tal vez por un dependiente o un empleado o una persona que trabaja para el deudor o que de alguna manera representa a la entidad de la cual el deudor es el representante o titular. Entonces, es una expresión, ¿por qué no decirlo?, bastante amplia cuando dice una firma que hubiese sido puesta por su orden. O incorpore cualquier otro signo mecánico o electrónico. Aquí es donde yo ya les había explicado en sesiones previas que yo sí, ahí me quedo un poco silencioso, me quedo un poco mudo al no tener, digamos, como un ejemplo específico de un signo mecánico o electrónico de estos. Sin embargo, tal vez haga referencia a la famosa firma electrónica, que cuando el código se promulgó y entró en vigencia en el año 2010, hace 11 años casi ya, todavía no teníamos nosotros una ley que regulara la firma electrónica, pero me parece que ahora sí ya la tenemos. Entonces, no dejemos de hacer una pequeña indagación en cuanto a los alcances y la aplicación práctica de esta ley, porque de repente podemos toparnos con un documento que contenga firma electrónica. Y, ¿por qué no decirlo? Cabe esa posibilidad de la validez o la proponibilidad de un proceso monitorio en base a ese documento, que repito, no es una firma autógrafa la que tiene, sino una firma electrónica. Bueno, lea por favor el último inciso del artículo, por favor, Melanie. También podrá aplicarse el proceso monitorio cuando la obligación resulte acreditada mediante facturas, certificaciones de relaciones entre las partes, telegramas, telefax u otros documentos que en el tráfico jurídico documentan relaciones entre acreedor y deudor, aun cuando hubieran sido creados unilateralmente por el acreedor. Muy bien. En este inciso final, el Código Procesal Civil y Mercantil nuestro abrió una puerta con alguna laxitud, es decir, con alguna amplitud, cuando no enumera de manera taxativa o cerrada los documentos que se podrían utilizar para iniciar con ellos un proceso monitorio, sino que prácticamente lo deja, pues para resumirlo, al criterio del tribunal. Es decir, el tribunal tendrá que valorar si el documento que se le está presentando como base de la pretensión monitoria es de aquellos que efectivamente documentan relaciones entre acreedor y deudor. En otras palabras, puede ser una factura, puede ser una certificación de algún pedido o de algún cruce de cartas o de correos electrónicos, un telegrama, un
telefax, como se le conoce a la hoja que sale de un aparato de fax. Es decir, y cuando dice u otros documentos, ahí es donde está abriendo la puerta. Es decir, dejando aquello apertus, abierta la posibilidad de documentos distintos. Es decir, más allá de las facturas, certificaciones, y no importa que hubieran sido creados unilateralmente por el acreedor. Pero ojo, no nos confundamos. No nos confundamos en cuanto a que yo, acreedor, voy a hacer una factura o voy a, pues qué sé yo, a ordenar la emisión de un telegrama, que ya casi nadie lo usa, o un fax, o un correo electrónico, ¿no? Porque eso no le quita el requisito anterior. Es decir, siempre que aparezca firmado por el demandado o confirma que hubiese sido puesta por su orden o que incorpore cualquier otro signo mecánico o electrónico. Es decir, eso sigue siendo un requisito, pues, es decir, no olvidemos que tiene que estar firmado ese documento para poder iniciar con él el proceso monitorio. Vaya, ¿qué más? ¿Qué más? Bien, déjenme ahora pedirle a otra persona. Vamos a pedirle a Jocelyn Karina Navarrete. Jocelyn, si está por allí, ayúdeme a leer, por favor. 498. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Contenido de la pretensión, artículo 498. En estos procedimientos se podrá pretender exclusivamente el cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o de dar cosa específica o genérica, sin que quepa en tales casos sustituir la petición de cumplimiento por su equivalente en dinero, salvo manifestación expresa del solicitante o absoluta o absoluta imposibilidad del cumplimiento específico. En este último caso, podrá optar el solicitante entre exigir el equivalente en dinero o la entrega de un bien, servicio o producto de características y prestaciones semejantes a las del original. Muy bien, gracias. ¿Qué significa este artículo? Dice, en principio, que la idea de este tipo de proceso monitorio es exigir el cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o de dar una cosa, como ya les expliqué, específica o genérica. Déjenme recordarles cuándo es que estamos en presencia de una especie o cuerpo cierto y cuándo estamos en presencia de una cosa genérica. Vaya, esa clasificación de los bienes obedece a la cantidad de datos, la cantidad de información o de detalles que se formulen con respecto al bien. Es decir, si nosotros damos la mayor cantidad posible de datos o de información, de características, de detalles relacionados con el bien, entonces es una cosa específica. Es decir, lo específico hace referencia a la imposibilidad de confundirlo con otra cosa diferente, por mucho que se le parezca. Manejemos un ejemplo. Un vehículo automotor, un carro, es decir, lo que llamamos nosotros un carro o muchas veces un vehículo automotor. Es decir un vehículo automotor, pues estamos dando una cantidad de información muy mínima. Estamos dando una cantidad de datos escasos. Es decir, un vehículo automotor, caramba, dentro de esa expresión, un vehículo automotor, si bien estamos dando cantidad, y estamos dando
algunos detalles, vehículo, luego automotor, entonces allí pueden caber múltiples posibilidades a la hora de definir de qué estamos hablando. Porque como podemos estar hablando de un furgón, de un camión, de un bus, de un pick-up, de un carro cerrado, podríamos también estar hablando de una motocicleta o de esas motonetas, no sé cómo le llaman, que suelen haber en algunos desvíos, que los vemos ahí, porque los pueblos, no, o sea, como triciclos, pues, pero motorizados. Decir un vehículo automotor es hablar de una cosa genérica. Es decir, que perfectamente se puede confundir y hasta reemplazar con otra. Es como quien dice un dato demasiado genérico, demasiado amplio, demasiado abstracto, por así decirlo. Distinto es que le vayamos dando mayor información, mayores detalles. Y entonces, poco a poco, lo vamos convirtiendo de cosa genérica en una cosa específica. Vaya, como que, por ejemplo, agarráramos una tarjeta de circulación y de ella tomáramos los datos relevantes. Aquí ya podemos hablar de marca, año de fabricación, placas que le han sido asignadas, color, modelo, tipo, capacidad, cantidad de asientos que pueda tener, tonelaje, país fabricante, y todavía más específico, como que dice, para darle un tinte más específico, número de chasis, número de motor. Es decir, cuando nosotros incrementamos la información, los detalles, los datos que individualizan o identifican un objeto, entonces estamos en presencia de una especie o cuerpo cierto. Entonces, la cosa específica, para hacerlo más sencillo, es aquella de la cual se predican datos suficientes como para individualizarla. De tal suerte que por la información proveída no se podría confundir con otra de su propia o su misma especie, por mucho que se parezcan. De tal manera que la especie o cuerpo cierto es aquella, repito, que no se puede confundir con otra. Pero la cosa genérica es así. Esa sí se puede perfectamente confundir con otras porque la información que se ha dado a su respecto no es suficiente como para individualizarla, pero sí para ser considerada el objeto de una obligación, ¿verdad? Porque recuerden que el objeto de toda obligación tiene que estar determinado o ser determinable. Y la determinación del objeto puede ser en especie o cuerpo cierto o puede ser genérica, pero tiene que estar determinado a lo menos genéricamente. Manejemos un ejemplo. Yo no podría obligarme a dar a X persona, abro comillas, un animal. Eso no alcanza para constituir el objeto de una obligación. Un animal. No puedo. Es decir, porque como dicen los autores, podría cumplirse entregando un caballo, una vaca, un cerdo, pero también una mosca o un insecto, cualquiera. Es decir, animal es un término demasiado genérico como para entender que estamos en presencia de una obligación, si de eso se tratara. Es como decir dinero, así. Se obligó a darme dinero. Ok, dinero, pero ¿y cuánto? ¿Cuánto dinero? O sea, tiene que haber por lo menos una expresión en cantidad. Y lo que se dice del dinero y la necesidad de establecer una cantidad, aunque no esté determinada, pero si se dan datos que permitan determinarla, también es válido. Y decía que lo que se dice del dinero se puede aplicar a cualquier otra cosa genérica. Por ejemplo, no puede una obligación
consistir en entregar o dar maíz, frijol o frijoles, azúcar, bebida gaseosa, porque no lleva una determinación en cantidad. Entonces, repito, esos son temas que pertenecen a la teoría de las obligaciones, pero que nos ayudan a entender cuándo una prestación es válida o existente, si le queremos decir así, y cuándo no. Porque de repente, miren, de todo hay y de repente nos podemos encontrar con una disque prestación que no lo sea por no cumplir con los requisitos de una prestación. Entonces, eso con respecto a las cosas específicas o genéricas. Sigue diciendo este artículo 498 que en principio no se puede sustituir esa petición por su equivalente en dinero. Es decir, la regla general es que no se puede reemplazar la prestación con un equivalente en dinero. Pero hay dos excepciones a esa regla. La primera es que el solicitante así lo exprese de forma manifiesta y clara. Si en la solicitud el solicitante le dice al juez, señor juez, en realidad yo quiero que me dé el equivalente en dinero a la prestación adeudada. Ejemplo, la obligación era de hacer. Digamos, hacer tal vez una obra física como una pila o una pared, una ventana, una puerta, un mueble, qué sé yo, una obligación de hacer, digamos, de un artesano. Entonces, no cumplió con la obligación de hacer a la que estaba obligado mediante un documento fidedigno y viene el solicitante y le dice al juez, miren, no quiero que haga porque ya no confío en él, pero sí quiero que me dé el equivalente en dinero de lo que esa obligación representa. Entonces, eso también podría darse porque así lo está manifestando de manera expresa el solicitante. Y la otra excepción, lo dice el mismo artículo, es cuando hay una absoluta imposibilidad del cumplimiento específico, es decir, del cumplimiento en naturaleza, del cumplimiento tal y como se pactó. Si fuera absolutamente imposible de cumplirse, entonces sí se puede cambiar. El ejemplo que se me ocurre es si ese artesano tal vez perdiera las capacidades físicas para poder hacerlo. Imagínense que de repente ya no podría, por más que quisiera, hacer esa obra porque ha perdido sus aptitudes físicas por alguna enfermedad, algún accidente, alguna lesión y simplemente ya no puede trabajar más, pero estaba en la obligación de hacer algo, pero ya no lo puede hacer. Entonces, en ese caso, según este artículo, sí se puede cambiar o transformar el objeto de la obligación a su equivalente en dinero. Y en el caso de esa imposibilidad, se abren dos opciones. Podría ser el equivalente en dinero o podría ser un bien, un producto o un servicio de características similares a las del original. Entonces, esa es como una forma de solicitar lo que se conoce en derecho como una dación en pago. Es decir, la dación en pago es modificar de común acuerdo el objeto de la prestación por otro distinto. Y con ello la obligación se extingue, pero se extingue porque hay mutuo acuerdo. Tanto el deudor como el acreedor han consentido en ese cambio, en esa transformación, en esa dación en pago. Es muy común, por ejemplo, en materia de préstamos o mutuos de dinero,
que ante la imposibilidad de reunir la suma de dinero adeudada, el deudor le ofrezca al acreedor una cosa distinta del dinero en pago. Mira, te debo $5,000, pero la verdad es que no los puedo conseguir. Ya me rebusqué, he preguntado en muchos lados y no tengo respuesta positiva, pero pues te puedo dar un lote de terreno que tengo en X lugar y que a mí me cuesta como, bueno, ahí ya va la negociación, me cuesta como $6,000, pero te lo voy a dar por los 5,000 que te debo y que no sé qué. Eso es dación en pago, cuando se da una cosa distinta a la que se debe. Pero ojo, no es prerrogativa del deudor. O sea, no es que, mira, te debo 5,000, pero aquí está este lote. No, tiene que estar de acuerdo el acreedor para que ese modo de cumplir con la obligación se pueda dar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de estos dos artículos que hemos comentado. Recuerden, estamos en el capítulo segundo, que ya es obligaciones de hacer, no hacer o de dar. Vaya, si no tienen alguna pregunta, vamos a seguir avanzando con el penúltimo de los artículos, que es el que tiene que ver con la competencia. Veamos si está por ahí Kaylee Villanueva. Ayúdeme a leer el 499. Sí, buenas tardes, licenciada. No sé si me logra escuchar. Perdón, no le oí lo último. ¿Me logran escuchar? Sí, se le oye. El 449, dice. Sí, sí, por favor. Sí, competencia, dice artículo 499. La sociedad se llevará ante el juzgado de primera instancia de menor cuantía del domicilio del demandado, y de no hacerse así, se estará a lo dispuesto en este código. La solicitud se presentará por escrito y se formalizará con sencillez y claridad, debiendo contener como mínimo la identificación de las partes, la relación de los hechos en que se basa la petición, lo que se pida, la fecha y la firma del solicitante. A la solicitud se acompañarán los documentos justificados de la petición que se le formula. Muy bien, gracias. Gracias, Kaylee. Bien, efectivamente, el juez competente para conocer del proceso monitorio por este tipo de deudas es el juez de primera instancia de menor cuantía del domicilio del demandado. Y de no hacerse así, como quien dice, si no se presenta ante el juez territorialmente competente, se estará a lo dispuesto en este código. Ahora, ¿qué es lo que el código dispone cuando se presenta una solicitud ante juez territorialmente incompetente? Bueno, el código dice que él tendría que abstenerse, o sea, el juez que se considera incompetente por razón del territorio, tendría que abstenerse de conocer y remitir el expediente al tribunal que él considere territorialmente competente. Eso lo hemos visto ya. Hemos visto, por ejemplo, en materia de inquilinato, cómo el juez de lo civil de San Marcos se declaró incompetente por razón del territorio y le mandó el expediente a que llegara a un juez de Santa Tecla, pues considerando que era el juez competente porque el inmueble estaba ubicado en Santa Tecla. Entonces ya lo hemos visto en algunas resoluciones de Cámara que hemos comentado o de corte en pleno. Y en el conflicto de competencia, pues se resolvió ese dilema. Entonces, cuando dice se estará a lo dispuesto en este código, a eso se refiere. Luego, y aunque ya no tiene que ver con la competencia, pero el código es así, se quiso ahorrar un número en el artículo, un número de artículo,
dice que la solicitud se va a presentar por escrito. Es decir, no se puede formular verbalmente, tiene que ir escrita. Y se formalizará con sencillez y claridad. Como quien dice, no hay que complicarse la vida utilizando un lenguaje rebuscado, técnico. No, sencillez y claridad. Y como mínimo, esa solicitud debe contener la identificación de las partes, entendiendo por partes tanto al acreedor como a su apoderado, como al deudor y su apoderado si es que tenemos conocimiento de que tiene alguno. Si no, pues bastaría con lo del deudor. Pero en el caso del acreedor, recuerden que nosotros tenemos la postulación preceptiva. ¿Qué es eso? La postulación preceptiva es que nadie puede llegar a menos que vaya acompañado de un abogado que lo represente, con excepción de la conciliación, que hay resoluciones de Sala de lo Constitucional que dicen que en ella sí se podría llegar sin abogado, porque no es un proceso, digamos, en puridad. La conciliación no es un proceso en puridad y por ello se puede hacer sin necesidad de abogado. Pero siendo que a este se le denomina proceso monitorio y se habla por ahí de demandado, aunque debería ser diligencias y solicitud, pero como se habla de proceso y de demanda o de demandado, entonces aquí sí, pues tendríamos que recurrir a un abogado. Por eso cuando dice la identificación de las partes, pues por partes debemos entender al directamente afectado por la resolución, directamente. Y eso solamente puede ser o el acreedor o el deudor. Pero de una manera un poco más amplia, en sentido lato, dentro del concepto de partes, podemos incluir a las partes procesales. Ahí hasta el juez podría ser, el secretario, los peritos, los testigos, porque participan, es decir, de alguna manera intervienen. Pero en sentido estricto, parte solamente es o el actor o demandante y el demandado. En este caso, el acreedor y su supuesto deudor. Luego, tienen que incluirse también una relación, un relato, tiene que describir los hechos en que se basa la petición. Es decir, de una manera muy clara, muy sencilla, muy puntual, muy directa, ¿no? Describir los hechos en que se basa la petición. Luego la petición, o sea, lo que se pida, la fecha y la firma del solicitante. Y aunque no lo diga esta parte del código, pues obvio, tenemos que iniciar este escrito, esta solicitud, designando al juez al cual se la estamos presentando. Es decir, tiene que comenzar con la designación del juez o tribunal al cual le estamos presentando la solicitud. Luego dice en el inciso último que se tienen que acompañar los documentos justificativos de la petición que se formula. Ejemplo, el documento que contiene la obligación. Recuerden, nosotros no tenemos un monitorio puro. El nuestro es documentado. Y si no hay documento, o si habiéndolo, no cumple con los requisitos mínimos para ser considerado como un documento válido o suficiente para iniciar la pretensión monitoria, igual nos van a declarar improponible la solicitud. Finalmente tenemos el artículo 500. Vamos a pedirle a Norberto Pineda, si está por allí, que nos ayude a leer. Norberto.
Norberto a la 1. Norberto a las 2. Buenas, Norberto, hola. sí, Ayúdeme a leer, por favor. algo mal, bueno, lo del artículo 500, ¿verdad? 500, sí. El procedimiento, artículo 500. En los casos contemplados en este capítulo, se aplicarán las normas previstas para el proceso monitorio con las especialidades señaladas en este mismo artículo. Hagamos una pausa, Norberto. Vaya. Ok. Prácticamente lo que nos está diciendo es que el procedimiento, la estructura, las actuaciones, lo que se va a hacer es lo mismo. Como quien dice, proceso monitorio es proceso monitorio. Que si es deuda de dinero o si es de hacer, no hacer o dar, pues el procedimiento va a ser igual. Pero hay un par de especificaciones o singularidades o características muy propias cuando la obligación que se pretende cumplir es de hacer, no hacer o dar cosa distinta del dinero. Y esas son las que vamos a continuar leyendo. Siga, siga, por favor. Siga, Norberto. Norberto se desconectó. Aquí estoy, Lee. Ah, vaya, siga, por favor. Bueno, nos quedamos en especialidades señaladas en este artículo. El requerimiento judicial al deudor se hará para que se cumpla con las obligaciones específicas que es objeto de la solicitud. Si el deudor no se pone al requerimiento ni cumple con el juez, como el juez adoptará las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la solicitud. Si se trata de obligaciones de hacer de carácter personalicismo o de no hacer, se impondrá una multa en relación con el valor estimado de la obligación. Si se trata de un hacer que no es personalismo, mandará a que se haga a costa del deudor. Cuando la condena consista en dar cosa específica o genérica, el juez adoptará cualesquiera medidas que se consideren necesarias para lograr el cumplimiento de la obligación en el plazo máximo de 20 días contados a partir del siguiente a aquel en que se constató la ausencia de oposición o de cumplimiento. Muy bien. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Gracias, Norberto. Vaya, como ya lo habíamos comentado, las normas previstas para el proceso monitorio se van a aplicar. Por ejemplo, se va a hacer un estudio o como le llamábamos, un juicio liminar, un análisis de forma y de fondo de la solicitud y se va a admitir en el caso de que dicha solicitud y el documento que lo acompaña, digamos, sean a criterio del tribunal suficientes. Pero si no fuera el caso, aquí el juez tiene dos actitudes o caminos. Uno de ellos, declarar improponible la solicitud. Pero también puede hacer prevenciones. Es decir, yo no descarto que un juez deba, no pueda, sino deba hacer prevenciones cuando los defectos que ha encontrado en la solicitud o en el documento sean subsanables. Porque a mi juicio sería muy grosero, in limine y sin hacer prevención, declarar la inadmisibilidad de una solicitud. Entonces yo considero, en base al debido proceso y a los principios rectores del proceso civil mercantil, que debe hacerse una prevención, repito, siempre y cuando los defectos sean subsanables. Porque si son insubsanables, ¿para qué va a prevenir si no se pueden subsanar?
En ese caso no hay más remedio que declarar la improponibilidad. Si hay admisión, si se admite la solicitud, pues aquí se da, y yo creo que ya ustedes han de haber leído ese término, la inversión del contradictorio. Así se le conoce, la inversión del contradictorio. Si no han escuchado antes esa frase o ese término, pues les invito a leer un poquito. La tesis que les acabo de recomendar lo explica de una manera magistral. Entonces, eso es como quien dice, mire, en un proceso, llamémosle no monitorio, en un proceso distinto del monitorio, para que el juez le dé una orden al demandado, para que el juez, digámoslo así, entre comillas, estime o dé por cierto lo que se le está diciendo por parte del demandante, pues el demandante está obligado a probar. Y antes de darse esa orden contenida en una sentencia, el demandante pues tiene, repito, que probar lo que está afirmando en la demanda, y para ello se invita o se le da la oportunidad al demandado para que controvierta todo lo afirmado por su contraparte procesal. Aquí no. En este proceso monitorio se invierte el contradictorio, es decir, la carga de probar, digámoslo así, se traslada al deudor. En otras palabras, es como, y así lo dice en el documento que se les ha compartido, paga o demuestra que no debes. Algo así como te doy la oportunidad de que pagues, pero si no debes, entonces dilo, no te quedes callado. O pagas o te opones. Pero si no pagas o si no te opones, te voy a dar por cierto la existencia de la obligación y la calidad que se te atribuye en la solicitud de ser deudor. Entonces, eso es lo que se da en este tipo de procesos. Una inversión del contradictorio en el sentido de que se invierte esa carga de abrir a pruebas, digámoslo así, el proceso, porque se va a abrir a pruebas, llámese a través de una demanda que tiene que ser presentada por el solicitante original y una audiencia probatoria dentro de un monitorio que va con las reglas del proceso abreviado, pero eso queda a opción del solicitado, del supuesto deudor. En otras palabras, de él depende, pues, si se va a controvertir o no lo afirmado en la solicitud. Porque si el deudor no dice nada en los 20 días de plazo que se le conceden a ese efecto, si él se queda callado, entonces se va a tener por cierto, y esa orden de pago que se le dio se va a ejecutar, y se va a ejecutar como si estuviéramos en presencia de una sentencia firme, como si hubiéramos estado desde el principio en presencia de un título de ejecución. Se va a trabar el embargo y se va a continuar adelante con la ejecución hasta que esos bienes que se le embarguen al deudor se vendan y con el producto de la venta se le pague al acreedor, o hasta que los redima pagando. Es decir, el deudor en cualquier tiempo puede recuperar sus bienes que le fueron embargados pagando. Entonces, es una situación, ¿por qué no decirlo?, un tanto sui generis. Por eso al definir el proceso monitorio, al definirlo, se dice que es un proceso especialísimo, sui generis, significa fuera de lo común, por esa característica que tiene de invertir el contradictorio. De tal suerte que si el deudor se opone,
Y que conste, no importa si en ese momento él no tiene pruebas que desvirtúen la obligación que se le atribuye. O sea, basta con que él se oponga. Es decir, que presente un escrito, eso sí, por medio de un abogado, y le diga al juez, señor juez, eso es una sarta de mentiras. No estoy de acuerdo en lo más mínimo con lo que le han venido a decir. Yo no sé, como dicen que el papel todo lo aguanta, pues le metió a ese papel un montón de cosas que son puras falsedades. Es decir, basta con que se oponga para que esa orden que se le dio de pago quede sin efecto inmediatamente. Y pues se abre una nueva oportunidad, esta vez para el solicitante. Mira, tenés 10 días para presentar una demanda. Y si no la presentas, pues voy a ordenar el archivo de las actuaciones. Si la presentas, te vamos a continuar con este proceso monitorio, pero de acuerdo con las reglas del proceso abreviado. Ahí hay un dilema, ya se los comenté, de si se termina el monitorio y comienza desde cero un abreviado, o si es el mismo monitorio que continúa, pero aplicándosele reglas que son las mismas que están para el abreviado, pero sigue siendo monitorio. Entonces, ese dilema se ha resuelto en dos sentidos, en el uno y en el otro. La cosa es de que la sala de lo civil resolvió en el sentido de que es el mismo proceso monitorio, el que continúa, que no se puede hablar de un proceso abreviado porque la estructura y los efectos que produce la sentencia que se dicte son distintas. Y por eso sostiene que es el mismo proceso monitorio. Bien, ahora, en el caso de que el deudor no se oponga ni cumpla con lo que se le requirió en esa orden, en ese mandato, entonces el juez va a adoptar las medidas que él considere pertinentes para que esa obligación se cumpla. Y aquí el código aclara, ¿no? Si la obligación es de hacer, bueno, vamos a distinguir. ¿Es de carácter personalísimo? Sí o no. Si es una obligación de hacer de carácter personalísimo, ¿cuál es esta? Es la obligación que no la puede cumplir cualquiera, sino solo el deudor. A esas obligaciones, la doctrina les llama intuito personae. Intuito personae. Traducido al español, significa en consideración a la persona. Intuito personae, en consideración a la persona. Es decir, cuando se contrajo esa obligación, se tuvieron en cuenta las características, las cualidades, las aptitudes, los talentos, la experiencia, el conocimiento de ese deudor. De tal suerte que el acreedor quiere o desea que él y solo él cumpla, no cualquiera. El ejemplo típico de una obligación intuito personae es la que tiene un cirujano de practicar una operación quirúrgica. Es decir, no es lo mismo un cirujano experto con muchos años, no solo de vida, sino de experiencia, con una gran trayectoria, con una cantidad de incisiones ya realizadas, o lo que en el pilotaje se le llama horas de vuelo, no es lo mismo que un recién graduado que apenas ha agarrado el bisturí y ni siquiera lo puede distinguir de un cuchillo o de una navaja. Es decir, no es lo mismo, pues. Entonces, una obligación personalísima, repito, es la intuito personae, aquella que se contrajo tomando en cuenta los talentos, las habilidades, las destrezas, el conocimiento, la experiencia, las aptitudes del deudor y que por ende no cualquiera la puede cumplir. Esa es la personalísima.
O si fuera de no hacer, sigue diciendo el código, entonces el juez va a imponerle una multa al deudor. Una multa en relación con el valor estimado de la obligación. Imagínense que la obligación fuera de un valor estimado de $2,000. Recuerden, no puede pasar tampoco de 25,000 colones, o sea, de 2,857.14 dólares. No puede pasar porque si no, no estaríamos en presencia de un monitorio. Entonces, imagínense que fuera de $2,000. Entonces el deudor, el juez bien puede decir, mira, te voy a poner una multa de $100 diarios hasta que cumplas con la obligación de hacer personalísima a la que te obligaste. O aquí sí tenemos un verdadero problema, porque una obligación de no hacer, ¿cuándo se incumple una obligación de no hacer? Porque mientras esté sin cumplir o sin hacerse aquello a lo que el deudor se obligó no hacer, entonces está cumpliendo. La obligación de no hacer se incumple, pues precisamente cuando se hace aquello a lo que el deudor se obligó que no iba a hacer. Y sin embargo, lo hace. Entonces, una obligación de no hacer, habría que distinguir si lo que se hizo se puede destruir o si lo que se hizo en contravención no se puede destruir. Porque de eso depende lo que hay que seguir haciendo, pues. Es decir, la acción a tomar depende si esa obligación de no hacer que se incumplió. Por ejemplo, la obligación de no hacer estaba a cargo de un cantante. Fíjense bien el ejemplo que les estoy dando, un ejemplo extremo, pero que ojalá les sirva para entender el concepto. Un cantante que iba a venir a dar un concierto para el 25 de mayo, nombre, el que lo contrató pensaba que iba a haber un lleno completo, que iba a llenar el estadio con ese cantante. Pero previendo alguna situación, le impuso una obligación a ese cantante de no cantar en el país todo el mes de mayo. Es decir, si quería cantar, que lo hiciera en abril, en marzo, en febrero, pero no en mayo. Es decir, él no iba a cantar, es decir, no iba a ofrecer ningún concierto del 1 al 25, porque el 25 era su concierto. Entonces él dijo, te impongo la obligación de no cantar, de no hacer ningún concierto en el mes de mayo. Claro, porque si tú haces un concierto el 20 de mayo, el 23 de mayo, la gente va a llegar y no va a venir a mi concierto. No sé si ven la lógica del asunto. Ok, viene este cantante e incumplió con la obligación de no hacer. ¿De qué manera la incumplió? Pues cantando, ofreciendo un concierto en el mes de mayo, pudo haber sido el 18, el 20, el 24, un día antes. ¿Se puede deshacer eso? Por supuesto que no se puede deshacer. No se puede deshacer. Entonces, según el Código Civil, una obligación de no hacer que se incumple se traduce en la indemnización de perjuicios. Es decir, ahí lo que tendría que hacer es indemnizar los perjuicios que le causó con ese incumplimiento a su acreedor. Pero ¿qué tal si la obligación es levantar un muro? Es decir, yo tengo una casa,
tengo una preciosa vista al lago o a la ciudad, estoy en una colina, en una montaña y tengo una vista preciosa, pero tengo un vecino que está ahí debajo, está entre mi casa y el lago o el valle o la ciudad, la montaña, o sea, entre el paisaje y mi casa tengo un vecino. Entonces, digo yo, si este vecino algún día levanta un muro y ese muro me quita la visibilidad, no, hombre, me voy a quedar yo sin mi casa, pues, sin el atractivo principal que tiene mi casa. Entonces vengo y contrato con él, firmo un documento en donde él se obliga a no levantar un muro que me impida la visibilidad al paisaje. Él lo podría hacer perfectamente, porque como dueño de ese terreno, él puede levantar construcciones hasta donde llegue el cielo, hasta donde él quiera, hasta donde se lo permita ya la aviación. Por eso es que le impongo contractualmente la obligación de no hacer consistente en no levantar un muro que me impida. Ok, viene él e incumple con esa obligación de no hacer. ¿Cómo la incumple? Fácil, levantando el muro. O sea, a pesar del compromiso por escrito que tenía conmigo, levanta un muro. Pregunto, ¿se puede deshacer? ¿Qué piensan? ¿Se puede deshacer ese muro? O sea, Arnoldo. deshacerse puede, Claro, pues claro. sí, pero ya la obligación de no hacer, para mí sale como le digo, de que si ya hizo el muro, ya incumplió, pues. Exacto. Para, Pero se puede pero deshacer. Es decir, sí, y eso es lo importante, que cuando estamos en presencia de una obligación de no hacer, hay que distinguir si lo que se hizo en contravención se puede deshacer o no. Porque el derecho que tiene el acreedor de una obligación de no hacer, de eso depende. Escuchen con atención. Si se puede deshacer lo hecho, entonces a eso lo va a condenar el juez, a que lo deshaga. Y si no lo deshace, todavía el acreedor puede ser autorizado para deshacer lo que se hizo a costa del deudor. O sea, señor juez, quiero que me autorice para que ingresen allí peones o albañiles o ingenieros o maquinaria y destruir. Y todavía así, el juez puede autorizar al acreedor. Es que miren, una obligación de no hacer es eso, no hacer. Y si se incumple y se puede destruir, entonces, y si yo como acreedor, eso es lo que quiero, es que miren, yo tenía, recuerden el ejemplo, yo tenía mi casita muy bonita, muy agradable, invitaba a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos y pasábamos ratos muy felices viendo, allá había un aeropuerto, veíamos aviones como levantaban, o sea que yo era un paraíso en la tierra, pues. Y pensando en esa posibilidad fue que yo contraté con mi vecino que no se levantara ese muro. Y sin embargo lo hizo. ¿De qué valor tiene ahora mi propiedad? Pues, o sea, pensemos en eso también, en el daño que se causó. Entonces, cuando lo hecho en contravención a la obligación de no hacer se puede destruir, repito, el derecho del acreedor incluye esa posibilidad de que se destruya lo hecho. Entonces, yo entiendo su punto en cuanto a que ya la obligación se incumplió, correcto, se incumplió, pero eso no quiere decir que no se pueda destruir o deshacer. Y miren y qué en los casos interesante. de que no se pudiera deshacer Es como en el otro ejemplo que les comenté, del cantante.
que se obligó a no dar un concierto en el mes de mayo para no quitarle asistencia al concierto que usted lo trajo. Y sin embargo, se puso a cantar. Eso no se puede deshacer, porque para deshacerlo habría que retroceder el tiempo. Y eso es imposible. Entonces, en ese otro ejemplo en que no se pueda deshacer, entonces queda la indemnización de daños y perjuicios. Igual si nos topamos con una obra física que no se pudiera deshacer. Pero para mí toda obra física, si se pudo hacer, se puede deshacer. O sea, yo no le veo ningún problema. Si se pudo hacer una obra física, una construcción, un edificio, miren, las Torres Gemelas pues, se deshicieron. Es decir, se puede deshacer, pues no importa. Se puede deshacer lo hecho. Es decir, pero otra vez, en un ejemplo como el del cantante, cuya obligación era no dar un concierto y lo dio, eso no se puede deshacer. Ahí sí no hay ninguna duda que no se puede deshacer. De esto yo se los decía, se los traigo a cuenta, porque aquí yo también veo como que no hay una conexión entre lo que dice el Código Civil y lo que está diciendo el Código. Impondrá una multa en relación con el valor estimado, una multa. O sea, de qué bonito, una multa. ¿Y a mí de qué me sirve la multa? Si la multa ni siquiera va a ser para mí, como acreedor. O sea, una multa. O sea, yo entiendo y valoro la multa como una forma eficaz, súper eficaz de presionar al deudor. Mira, no has hecho lo que te comprometiste a hacer y es personalísimo. Solo vos lo puedes hacer. Ok, aquí te va una multa. $50 diarios hasta que lo hagas. Ahí tiene sentido. No, chispa, voy a estar pagando yo 50, mejor lo hago, ¿no? Mejor lo hago. Pero si es de no hacer, ahí sí tengo yo un problema. O sea, está bien, se puede deshacer. Te pongo una multa de tantos dólares diarios hasta que lo deshagas. Tienes total sentido. Pero si no se puede deshacer, la multa ¿para qué? O sea, yo creo que esas cosas no las pensaron los redactores del código. Me parece que se quedaron cortos. Si es de no hacer y no se puede deshacer, multa ¿para qué? O sea, no le veo sentido yo. Si se trata, voy a continuar con la lectura, si se trata de un hacer que no es personalísimo, es decir, que lo puede hacer cualquiera, mandará que se haga a costa del deudor. Otra cosa que también me llama la atención, está bien que se haga a costa del deudor, ok, le van a llevar la factura al deudor y el deudor la va a pagar. O sea, yo no creo, no creo que si el deudor asumimos que está renuente. De hecho, él mismo contrajo la obligación de hacer, la cual no es personalísima, pero no la quiere hacer. Entonces, menos va a querer pagar para que otro lo haga. Yo lo que creo ahí de que tal vez le podía pedir lo que ya le ha pagado en el caso de que se le ha dado ya como un incentivo o prima, como le dicen, o lo que sea, que como Sí, se llame la figura. anticipo, sí. Ajá, los anticipos también. Un Sí. anticipo le lo da y se pone renuente, pues el anticipo lo tiene que regresar, pero que le pague el nuevo, la nueva persona que hará la... Sí. Le dejé de oír, como que se le perdió la comunicación. Sí, es que apreté por accidente el Vaya. micrófono. Que le decía de que en el caso de que no va a querer pagar a quien le corresponda ahora hacer esa obligación, ¿verdad? Claro, no va a querer. Así es. Entonces, como lo veo yo, en este caso, manejemos un ejemplo. Un hacer que no es personalísimo. Reparar un carro. O sea, una persona, y es que miren, yo quiero que también ampliemos un poco nuestro entendimiento de los contratos. Muchas veces nosotros pensamos que solo queda obligada una persona a hacer algo cuando se le ha pagado de antemano.
o cuando se le ha dado un anticipo, como un 50%. Y está bien pensar eso, pero óigame, pagar los honorarios o el precio de una obra es la obligación de una de las partes. Y la obligación de la otra parte es hacer aquello a lo cual se comprometió. Entonces, aunque no se le haya pagado, la obligación subsiste en él. Es decir, porque es bien sencillo, tú te obligaste a repararme el carro. Quedamos en que le ibas a hacer un ajuste al motor. Y mira, el carro ya tiene 15 días allí, ya tiene un mes allí, me dijiste que me lo ibas a dar en 2 semanas, ya tiene 4 semanas, ya tiene 5 semanas y no has hecho nada. Entonces tú estás obligado a hacerlo. Entonces es una obligación de hacer que no es personalísimo. Entonces, claro, a niveles prácticos, nosotros no, que vamos a ir a que él lo haga. O sea, simplemente sacamos el carro y lo llevamos a otro lugar. Pero como de todo hay en la viña, y como una de las posibilidades en el acreedor es insistir en que él se lo haga, pues podría ser que a partir de un contrato, un proceso monitorio, usted solicite que él se lo haga. Entonces, no habría ningún problema. Y repito, aunque usted todavía no le haya pagado. Porque según la ley, uno no entra en mora cuando está anuente a cumplir con su obligación, aunque no la haya cumplido todavía. Pero si uno está dispuesto, o como dice la ley, anuente a cumplirla, anuente es lo distinto a renuente. Usted está anuente, no renuente, sino anuente a cumplirla, entonces no ha caído en mora, pues. O sea, usted es un contratante diligente, no solo cuando pagó, sino también cuando está dispuesto o anuente a hacerlo. Entonces, con eso en mente, uno tiene que manejar también niveles prácticos, pues. O sea, ¿qué es lo más práctico? Irnos a un proceso judicial no siempre es lo más práctico, no siempre es lo más práctico. Pero si de repente nos topamos con alguien o con una prestación que resulta un poco difícil de entrada, que otro lo haga, porque resulta más fácil, porque ya tiene todos los materiales, todos los insumos, todo el equipo y el vehículo, por ejemplo, allí, pues podría un acreedor insistir en que se lo haga ese deudor. Podría ser. Pero lo otro, sin tener que ir a un juzgado, y hasta uno eso es lo que aconseja, no, mire, ¿y para qué se complica la vida? Saque el vehículo de ahí, que otro se lo haga. Y punto. Ahora, si usted ya le anticipó algún dinero, entonces hay otra acción de reembolso, que allí hasta penalmente podría procederse, ¿no? Por una especie de engaño, fraude, estafa. Me quitó la plata y no me hizo nada. Y entonces ese es otro camino que se podría tomar y que de alguna manera a veces es válido cuando hay dolo. A veces es válido. Si se trata de un simple incumplimiento de una obligación civil, entonces no habría lugar al procesamiento penal. Luego dice la parte última, cuando la condena, es que el código es lindo, mano, cuando la condena. ¿Y cuál condena? Cuando la condena. Bueno, cuando la obligación, vamos a tener que usar palabras más adecuadas. Cuando la obligación contenida en el documento y cuyo cumplimiento se solicita en el escrito, consista en dar cosa específica o genérica, el juez adoptará cualesquiera medidas que considere necesarias para lograr el cumplimiento de la obligación en el plazo máximo de 20 días, contados a partir del siguiente a aquel en que se constató la ausencia de oposición o de cumplimiento. Cualesquiera medidas que considere necesarias. Otra vez, el legislador abre la puerta a la discrecionalidad, al buen criterio, al sano juicio
de nuestros jueces para que ellos adopten las medidas que consideren necesarias para que en un plazo máximo de 20 días se cumpla con la obligación. Me atrevo a decir que la multa podría ser una medida muy efectiva, porque si yo estoy obligado a dar un caballo, una vaca, un cerdo, como cosa genérica, o 100 quintales de lo que sea, de frijoles, de arroz, de maíz, de cemento, y me dicen, mira, te doy un plazo de 10 días para que cumplas. Y si no cumplís en los 10 días, te voy a poner una multa de $500 diarios. Ajá. ¿Cómo la ve de ahí? No tengan ninguna duda que yo cumpliría. Claro, siempre y cuando pues la obligación exista y yo no haya dicho esta boca es mía cuando se me dieron los 20 días para presentar oposición. Porque recuerde que estamos en presencia de un monitorio en el cual no se presentó ninguna oposición y por ende no se cumplió tampoco con la orden de pago contenida en la decisión del tribunal. Bueno, jóvenes, aún, miren, antes de despedirnos, y quizás fuera de... Yo quería pedirle algo. Sí, dígame. Ya está fuera ya de Sí, lo escrito. Correcto. Entonces, solo quería pedirle que si nos pudiera habilitar las respuestas de los laboratorios. Sí. Porque al final uno no sabe y se queda con la duda. Sí, tiene razón. Tiene razón. Miren, de hecho, en el grupo que sigue, yo voy a referirme a esa prueba. Les recomiendo que vean la video grabación de ese otro grupo, porque a ellos los voy a mandar a ver este video para esta parte del monitorio. Y a ustedes los estoy mandando a ver el video de ellos para lo de esa. Porque miren, lo que se me ocurre, y si es que de verdad han salido tan mal, yo no he chequeado todavía los resultados, pero lo que podría hacer es lo siguiente, miren, podría yo habilitarles como unos intentos adicionales, pero con las respuestas para que las puedan ver, porque eso depende de mí. Yo como profesor decido si ven o si no ven las respuestas al finalizar la prueba. Y entonces yo les podría habilitar, como quien dice, unos tres intentos para contestar 10 preguntas. 10 preguntas. Miren, son 20 preguntas nada más. Y yo honestamente no las veo así como tan complicadas. Pero ustedes se complican por la falta de experiencia en este tipo de pruebas. Pero yo estoy seguro que a medida que ustedes vayan familiarizándose con este tipo de pruebas, van a ganar esa experiencia que les hace falta. Pero la experiencia se adquiere experimentando. Y por eso es que les recomendaría yo, y contestando su pregunta, sí lo voy a hacer, pero más que eso, les voy a habilitar intentos adicionales. Y oigan bien, no es para preocuparse, porque de los 3 intentos que hagan en relación con el intento que hicieron el domingo, yo les voy a dejar la nota más alta. Si en uno de los 3 intentos se sacan 10, yo les voy a dejar 10 como nota. Si sacan 8, pues 8. La mayor nota, no sé si me explico. O sea, eso no les va a afectar en lo más mínimo. Usted puede hacer los 3 intentos, ya tiene un 6 por allá, ya tiene un 6 ganado. Y en estos 3 intentos se saca 3, 4 y 5, le va a quedar el mismo 6 que ya tiene. O sea, yo no quiero afectar a nadie. Yo lo que quiero es que ustedes entren en contacto con pruebas de este tipo que bueno, ahí está la evidencia, pues les faltan competencias para poderla resolver. Porque las respuestas correctas ahí están. O sea, no es que no estén, pues, uy, aquí qué pasó. Ahí están. Lo que pasa es que ustedes no las saben distinguir todavía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedar en eso
Y de momento, pues nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles por su atención, por su participación. Tengan una feliz tarde. ¿Algo más que quieran decir?